Buenos días. Como es habitual, una vez al mes, en la Cámara de la Construcción tenemos la charla económica con el profesor Ángel Cabrera, ¿ya? En la cual de alguna forma vamos a ver hoy día qué ha estado pasando en el último tiempo, digamos, sobre todo este último mes que ha sido bastante complejo desde el punto de vista económico y hartas informaciones novedosas, ¿ya? Y por esta razón creo que van a haber bastantes consultas a Ángel, ¿ah? Estamos en un momento difícil, digamos, y creo que es bueno entender en qué estamos, digamos, ¿ya? Bueno, Ángel, ya como es costumbre, estamos trabajando con él hace ya muchos años, digamos, y todos los meses hacemos este evento una vez al mes, en el cual nos cuenta qué está pasando en el mundo en general y en Chile en particular. Y ciertamente en estas semanas, este último mes, los cambios que han habido son importantes, digamos, y la verdad que cuesta proyectar, cuesta mirar hacia adelante y es bueno ir mirando bien seguido qué estamos viendo para la economía. Bueno, esta charla la va a dar, como digo, Ángel Cabrera. Ángel es una persona que ha estado hace años ya trabajando con nosotros y dando estas charlas. Y cualquier consulta que todos ustedes tengan, va a aparecer un número de WhatsApp en la pantalla, que está en la pantalla al lado superior izquierdo, ya que pueden hacer las consultas por ahí. Yo voy a dejar a Ángel entonces que haga su presentación y después iniciamos una ronda de conversación. Muchas gracias. Adelante, Ángel. Gracias, Javier. Buenos días a toda la audiencia. Como dice Javier, tenemos bastantes temas. La verdad es que me costó bastante trabajo seleccionar estos temas y tratar de ordenarlos en una forma que permita entregar un mensaje lo más claro posible. Voy a comenzar con un conjunto de reflexiones que podríamos calificarlas de políticamente incorrectas respecto al enfoque que se está usando, no solamente en Chile, sino en el mundo, para hacer frente a la epidemia del COVID-19. Luego les voy a hablar acerca del impacto que está teniendo la pandemia en la actividad económica mundial y posteriormente vamos a revisar qué es lo que está pasando en Chile y las perspectivas en las principales áreas. La estrategia de ataque en contra del COVID-19 se basa en la idea del aplanamiento de la curva de contagio con el objetivo de minimizar la saturación de los sistemas de salud. Acá en Chile estamos justamente llegando muy cerca de la zona de saturación. Las herramientas que se usan para tratar de aplanar esta curva son bastante burdas. La herramienta principal ha sido la restricción total al contacto social mediante cuarentenas y el cierre de las economías. Esta lámina nos muestra cifras que son realmente impresionantes. A fines de abril, casi el 40% de la población del mundo estaba sometida a cuarentenas totales. El 55% a cuarentenas totales o parciales. El 72% de los negocios no esenciales estaban cerrados. El 98% de las universidades y colegios estaban cerrados. Y en el 100% de los países del mundo habían severas restricciones a las aglomeraciones de personas. Además, en prácticamente todo el mundo se habían aplicado diferentes grados de restricción a los viajes internacionales. Estas restricciones son realmente extremas y, como vamos a ver, han provocado un costo extraordinariamente alto. Podríamos decir que han tenido algún grado de éxito en el sentido de lograr el aplanamiento de la curva. Acá vemos la curva de contagios a nivel mundial y vemos que en las últimas 4 semanas este flujo de contagio diario se ha estabilizado y se mueve en torno a 90.000 contagios diarios.
hemos visto una estabilización y de hecho se insinúa una incipiente tendencia decreciente en Estados Unidos. Vemos una estabilización en Reino Unido y vemos tendencias decrecientes en los principales países de Europa Occidental. Alemania, Italia, España vienen mostrando tendencias decrecientes. Esto ha alentado a los gobiernos de estos países a comenzar a planificar una reapertura gradual de las economías. También se está en proceso para hacer eso en algunos estados americanos. Sin embargo, la estrategia que se está aplicando en la actualidad presenta una serie de problemas. En primer lugar, esta estrategia es indiscriminada, no distingue por grupos de riesgo y por lo tanto desconoce una de las características centrales de esta enfermedad y que es una enfermedad extremadamente discriminadora. La tasa de letalidad de esta enfermedad es sustancialmente diferente de acuerdo al rango etario de las personas que se contagian. Para los menores de 50 años, la tasa de letalidad del COVID-19 es inferior al 0,5%. Es decir, no es muy diferente a la tasa de letalidad de la influenza común. En cambio, para los mayores de 60 años, la tasa de letalidad sube y sube en forma violenta, haciéndose extremadamente alta en los mayores de 70 y sobre todo en los mayores de 80 años. Esto ya nos dice inmediatamente que tal vez las estrategias de ataque a esta enfermedad debieran ser mucho más selectivas y más que encerrar a toda la población, debieran apuntar a aislar a aquellos que son más sensibles, los de edad avanzada y los que tienen enfermedades de base que aumentan su sensibilidad a la enfermedad. Un segundo problema que presenta la estrategia actualmente en aplicación es que su costo económico es extraordinariamente alto. Como vamos a ver un poco más adelante, las medidas que se han adoptado para hacer frente a esta epidemia están provocando la que va a ser la segunda peor recesión de la historia. En base a la información actualmente disponible, mi estimación es que la economía mundial este año se va a contraer entre un 4 y un 6%. Muchísimo peor que lo que vimos en 2009, que fue el año de la crisis subprime. De hecho, esta caída es la segunda peor de la historia, solamente superada por la Gran Depresión de los años 30. En términos monetarios, el costo, lo que vamos a perder acá, son entre 4 y 6 trillones de dólares. A lo que hay que agregarle otros 3 trillones porque en ausencia de esta crisis se esperaba que la economía creciera en torno al 3%. De tal forma que el Producto Interno Bruto Mundial se habría incrementado en 3 trillones. Ahora va a caer entre 4 y 6 trillones. Además, la estrategia actualmente en aplicación desconoce la existencia de múltiples costos asociados a la implementación de esta estrategia. El cierre de las economías está causando, como les decía, una crisis económica prácticamente sin precedentes. Y esto va a provocar un aumento de la pobreza, de la hambruna y además daños de todo tipo, entre ellos daños psicológicos, que pueden muy probablemente generar un aumento de los suicidios. Dicho de otra forma, no solo el COVID mata, hay muchas otras cosas que matan a las personas. Estas son las declaraciones de algunos organismos internacionales. La CEPAL pronostica que en América Latina el número de pobres se va a incrementar en 29 millones de personas. El Banco Mundial estima que en Asia va a haber un aumento de 11 millones de pobres. Y la ONU
pronostica que va a haber un fuerte aumento de la hambruna a nivel global, duplicando la población que sufre hambruna, llevándola a 260 millones de personas. Es decir, 130 millones de personas en el mundo van a caer en hambruna y en gran medida producto de las medidas para hacerle frente a la epidemia. De esos 130 millones de personas, cientos de miles, probablemente millones, van a morir. Y incluso aquellos que no mueran, muchos de ellos, sobre todo los niños, van a quedar con secuelas para el resto de su vida. Esos costos los salubristas no los toman en cuenta. Por lo tanto, además, los efectos políticos y sociales pueden ser tanto o más devastadores que la enfermedad. Hasta ahora, las poblaciones en el mundo han sido relativamente sumisas y están aceptando las medidas. Pero si estas se prolongan por un periodo de tiempo muy largo, esa situación puede comenzar a cambiar y podemos empezar a ver situaciones de caos. Y la experiencia de fines del año pasado nos muestra lo que ese caos político puede llegar a causar. Por lo tanto, mi conclusión es que la estrategia que actualmente se está aplicando es ineficiente y además es dudoso que sea eficaz para lograr los objetivos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tendríamos que enfocarnos en estrategias menos disruptivas. Y de hecho podemos distinguir dos tipos de medidas. Primero, las que apuntan a reducir la tasa de propagación. Y ahí está el distanciamiento social y las medidas de higiene básicas. Problema: muchas personas no las respetan, o simplemente porque no les importa, o porque su condición económica no se los permite. También tenemos que aumentar la tasa de detección, los testeos. Problema: son caros, son lentos y no están disponibles en la escala requerida. Bueno, hay que hacer lo más que se pueda. La vacuna, fantástico. El problema es que no está disponible. Las estimaciones actuales indican que podría estarlo entre 9 y 12 meses en el futuro. Pero hay un problema mayor. Una vez que la vacuna esté disponible, la producción a gran escala va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo. Piensen ustedes en el caso de la vacuna contra la influenza. La vacuna contra la influenza está desarrollada hace años. Vayan a buscar una vacuna a una farmacia o a una clínica. No hay. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en algunos meses más se anuncie que se desarrolló una vacuna y que se va a empezar a fabricar? Esa vacuna no va a estar disponible a escala masiva durante mucho tiempo y va a haber una competencia, una conflictividad feroz entre los países. Lo más probable es que el primer país que tenga esa vacuna sea Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a poner a disposición del resto del mundo en general, pero de América Latina esa vacuna antes de que toda la población de Estados Unidos tenga acceso a ella? Yo creo que es bastante improbable. De hecho, esta semana hubo un ejemplo de la conflictividad que viene producto de este tema. El laboratorio Sanofi de Francia anunció que una vez que ellos tengan desarrollada su vacuna, se la van a proveer en primer lugar a Estados Unidos porque fue el primero que los ayudó a financiar la investigación. Obviamente el gobierno francés reaccionó con indignación. Van a haber muchos conflictos. Esta vacuna no va a estar disponible a escala masiva durante años. Si no podemos detener la propagación, entonces tenemos que apuntar a reducir la letalidad. Y para reducir la letalidad se necesita un tratamiento efectivo contra la enfermedad, sobre todo en los casos en que la sintomatología es más grave. Desgraciadamente, por ahora, no hay ninguno disponible que sea realmente efectivo. Y una vez que algún medicamento esté disponible, como el Remdesivir,
se van a requerir meses de prueba y también después muchos meses o años para la fabricación masiva. ¿Qué implica esto? Esto implica, en primer lugar, que, nos guste o no, vamos a tener que resignarnos a convivir con la enfermedad, no por meses, por años. Nosotros, y más difícil todavía, los gobiernos van a tener que resignarse a que esa es la realidad. Y, en segundo lugar, una vez que aceptemos esa realidad, vamos a tener que rediseñar las estrategias para hacer frente a la enfermedad. Estas estrategias tienen que ser mucho más eficientes, tienen que apuntar a un relajamiento de las restricciones que sea parcial y gradual, que sea selectivo, que apunte a liberar las restricciones para los grupos de menor riesgo. Por ejemplo, en base a los datos de natalidad, no hay ninguna razón para que las personas de menos de 50 años no estén trabajando y que los jóvenes y niños no estén en los colegios. También se puede hacer una focalización por zona geográfica. Las tasas de contagio en muchas zonas de Chile son bastante bajas, por lo tanto las restricciones pueden ser bastante menos severas. En el caso de la región metropolitana estamos sometidos ahora a una restricción más intensa porque tenemos niveles de contagio más elevados. Eso implica algún grado de racionalidad. Hay que aumentar los testeos en forma masiva. Un premio Nobel de Economía, Paul Romer, planteaba que la forma eficiente de hacerle frente a esta situación es testear a toda la población del país al menos una vez al mes. En el caso de Chile, eso significaría hacer unos 500.000 testeos diarios. Eso tendría un costo, a los precios actuales de los exámenes, tendría un costo de unos 25 millones de dólares diarios. Y por lo tanto estamos hablando de unos 750 millones de dólares al mes. Bueno, no parece tan exagerado. El problema es que no es claro que exista la disponibilidad y la capacidad de llevar adelante 500.000 test diarios. Pero tenemos que avanzar hacia un mayor testeo para poder identificar a los que están contagiados y poder aislarlos. Y lo más importante, las medidas de aislamiento deben ser enfocadas en los grupos de riesgo, las personas de mayor edad y las personas que tengan enfermedades de base que las hagan especialmente susceptibles. Esto implica, en síntesis, que nos guste o no, tanto nosotros como las autoridades políticas vamos a tener que aceptar que más temprano que tarde vamos a tener que tomar más riesgo y vamos a tener que convivir con esta enfermedad. Bien, veamos qué está pasando a nivel de la economía mundial. Desgraciadamente, las noticias no son muy buenas. Vamos a comenzar con Estados Unidos, que es la economía más importante y donde los datos que vamos a ver son realmente impresionantes. La economía americana sufrió una contracción de un 4,8% en el primer trimestre, su peor caída desde la recesión subprime. Para el segundo trimestre, los indicadores líderes nos dicen que la situación está empeorando drásticamente. Este indicador líder, en abril, cayó a un nivel inferior al que vimos en el peor momento de la subprime. Por lo tanto, claramente nos indica que los números que vamos a estar viendo en los próximos meses van a ser bastante malos. Entre ellos están las cifras de destrucción de empleo. En las últimas 8 semanas se han presentado 36 millones de solicitudes de subsidio de desempleo, lo que implica que ese número de personas perdió su trabajo. El 85% de ellos
por ahora es una desvinculación transitoria, un layoff, lo que implica que si las restricciones que le impiden a las empresas funcionar son relajadas en un periodo de tiempo relativamente corto, antes de que la empresa quiebre, entonces muchos de estos trabajos se pueden recuperar. Sin embargo, si las restricciones se mantienen por un periodo de tiempo prolongado, lo más probable es que muchas de esas empresas quiebren y cuando las restricciones se levanten, las personas no van a tener una empresa a donde volver a trabajar. Esta destrucción de empleo, 36 millones en 8 semanas, es la mayor de la historia. En comparación, durante la crisis subprime, en 2 años la economía americana destruyó 9 millones de empleos. Acá, en 2 meses, se han destruido 36 millones. La tasa de desempleo se disparó violentamente, 14,7%. Pero en realidad ese 14,7% está distorsionado. La cifra verdadera está en torno al 20%. ¿Por qué? Porque 10 millones de personas no aparecen calificadas como desempleados porque en la semana previa a la encuesta no estuvieron buscando trabajo. Pero no estuvieron buscando trabajo no porque no lo quisieran, sino porque estaban encerrados, estaban en cuarentena. Por lo tanto, la verdadera tasa de desempleo americana ya saltó al 20%. Ya sea el 14,7 o el 20, son la tasa de desempleo más alta que se ha registrado en Estados Unidos desde la Gran Depresión de los años 30. Como veíamos en una lámina anterior, en el primer trimestre de este año, la economía de Estados Unidos sufrió una contracción de un 4,8%. En el segundo trimestre, esta caída se va a intensificar mucho más. Mi estimación es que la caída va a ser del orden del 25%. Suponiendo optimistamente que en algún momento a partir de mayo las restricciones se empiezan a levantar gradualmente y que ese proceso evoluciona en forma relativamente expedita, es decir, sin grandes recaídas que fuercen a la reimposición de las medidas de control, entonces podríamos ver una recuperación relativamente rápida, una recuperación en V corto, que llevara la actividad económica en Estados Unidos de vuelta a los niveles del cuarto trimestre del 2019 hacia principios del 2021. En ese caso, la economía americana terminaría este año con una contracción de un 3,6%, la segunda peor de la historia. En comparación, en 2009, año de la crisis subprime, la economía cayó un 2,6%. Si no hay daño estructural, es decir, si es que no se produjeron quiebras masivas y el sistema financiero mantuvo su capacidad de crédito, la economía americana podría retomar su ritmo de crecimiento tendencial en torno al 2% durante el año 2021. Curiosamente, eso daría como resultado un crecimiento anual de un 5,3%. ¿De dónde salen los otros 3,3 puntos? Muy fácil, de efectos de base de comparación, porque se van a estar comparando esas barritas con estas. Y acá está el gigantesco bache provocado por la crisis. En todo caso, este escenario es el escenario optimista. Si la recuperación es más lenta y toma una forma de U, como se está hablando, entonces la caída de este año va a ser más severa y la recuperación del 2021 va a ser bastante inferior. Eso hoy día está dentro de los factores de riesgo. ¿Qué estamos viendo en China? La economía china también sufrió un golpe muy severo. En el primer trimestre experimentó una caída de un 6,8%, la peor caída en los últimos 50 años. Hoy día acaban de publicarse los datos correspondientes
al mes de abril y nos encontramos con sorpresas positivas. La producción industrial china logró un crecimiento de 3,5% en el mes de abril. Eso es porque China va 2 meses adelante del resto del mundo y ya desde marzo comenzó a relajar gradualmente las restricciones. Los datos que entregó hoy día China generan un efecto moderadamente optimista, estimulan el optimismo porque nos muestran que las recuperaciones pueden ser relativamente rápidas si las restricciones se levantan en un periodo de tiempo relativamente corto para evitar daño estructural. ¿Qué estamos viendo en zona euro? En zona euro nos encontramos con cifras que son realmente catastróficas. Y esto es porque los europeos adoptaron medidas muy severas. En abril tenían completamente cerrado el 11% de la economía en zona euro y otro 49% estaba severamente restringido en su operación. De tal forma que zona euro estaba funcionando con el 40% de sus motores. ¿Cuál fue el resultado de eso? Catastrófico. La economía de zona euro sufrió la peor caída de su historia, 14,4%. Peor que lo que vimos en el peor trimestre de la subprime. Y esto fue el primer trimestre. Esto fue cuando las restricciones estuvieron en aplicación todavía en forma parcial. ¿Qué nos dicen los indicadores líderes respecto al segundo trimestre? Nos dicen que la situación está empeorando en forma dramática. El principal indicador líder de zona euro cayó a un mínimo histórico de 13,6 puntos. Este indicador manda una señal negativa cuando cae por abajo de 50. Por ejemplo, acá podemos ver que en la subprime, en el peor momento, llegó a 37. Y producto de eso, la economía en ese momento cayó a un ritmo de 6%. Ahora este indicador está en 13,6. ¿Qué implica eso? Eso implica que en el segundo trimestre la economía de zona euro, que ya cayó un 14,4% en el primer trimestre, va a caer aproximadamente un 45%. La mayor caída de toda la historia, solamente comparable, imagino, con lo que pasó en las guerras mundiales. De nuevo, si hacemos supuestos optimistas respecto al relajamiento de las medidas restrictivas y respecto a la ausencia de daño estructural en la economía, podríamos ver una recuperación en V corta, que daría como resultado una caída en el año 2020 de un 11% y una recuperación del 9,9% en 2021. Ojo, ese 9,9% es porque nos vamos a estar comparando contra estas bases. Fíjense que en términos de niveles, recién hacia fines del 2021 se alcanzan los niveles que vimos a fines del 2019. Así que esa cifra es un poco engañosa. ¿Qué estamos viendo en Japón? Japón parte de una situación aún más complicada. Japón ya estaba en recesión antes del estallido epidémico. En el cuarto trimestre Japón había caído un 7,1%. Y eso fue producto de los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que a todo esto se está reactivando debido a las acusaciones en relación a quién es el responsable de la epidemia de COVID-19. Bueno, Japón ya estaba en recesión producto de la guerra comercial y además porque el gobierno japonés, con un mal cálculo, una mala suerte increíble, tomó una decisión errada y en octubre aumentó la tasa del IVA. Esos dos factores provocaron esta fuerte caída en el cuarto trimestre. El estallido de la epidemia obviamente ha impactado a la economía japonesa en forma severa. Acá vemos cómo su indicador líder se desploma estrepitosamente, llegando a niveles inferiores a los que vimos en la subprime.
En la subprime, la economía japonesa llegó a caer a tasas del 9%. Por lo tanto, Japón seguramente este año va a estar cayendo a una tasa entre el 10 y el 14%. ¿Cómo estamos en América Latina? Bueno, estamos sufriendo varios shocks negativos. En primer lugar, un desplome en la gran mayoría de los precios de commodity, tanto precios energéticos, el petróleo y el gas, como metales base, entre ellos el precio del cobre, que sufrió durante enero, febrero y principio de marzo una caída que llegó a ser de más del 20%. También estamos viendo fuertes caídas en precios agrícolas. Por lo tanto, la totalidad de los países de América Latina están sufriendo fuertes caídas en los precios de sus productos de exportación. En segundo lugar, estamos viendo una fuga de capitales. El flujo neto de capitales hacia América Latina se ha reducido sustancialmente y por primera vez en 12 años, desde el 2008, se produce una salida de capitales, de inversión de cartera. Esta inversión de cartera es la compra de bonos y la compra de acciones. Los inversionistas comenzaron a fugarse de América Latina. En tercer lugar, hay un impacto muy severo a través de la industria del turismo, que es bastante importante en América Latina, sobre todo en los países del Caribe. Hay economías que dependen en un 40%, 30% del turismo. Y en empleo, por ejemplo, acá, Antigua y Barbuda, el 90% de la población se dedica al turismo. Santa Lucía lo mismo, pequeñas islas. ¿Qué pasa con los países más grandes? Bueno, la mayoría tiene una dependencia tanto en Producto Interno Bruto como en empleo que anda en torno al 10%. Nosotros estamos ahí, cerca del 10%. Uruguay anda un poco más arriba, 18%. Argentina, un poquito menos de 10%. Por lo tanto, hay un impacto fuerte también a través de la industria turística. De hecho, es una de las más afectadas a nivel mundial. Lo más probable es que luego de que esta pandemia ceda, la industria turística va a haber sufrido una reestructuración permanente. Además de estos shocks que vienen del exterior, están los efectos provocados por las mismas medidas de contención. En todos los países de la región se están aplicando diferentes grados de medida de restricción. En la mayoría de los casos, además del aislamiento social, básicamente las cuarentenas en diferentes grados. Y estas cuarentenas provocan severo daño sobre la economía. ¿De qué magnitud va a ser el daño en América Latina? De acuerdo a una estimación reciente de la CEPAL, la economía regional va a sufrir una caída de un 5,3%. La peor caída se va a dar en Venezuela, 18%. Pero eso es básicamente, eso venía de antes y es por la catástrofe política que hay en ese país. ¿Qué pasa con los otros países? Tenemos un grupo de 3 países que estarían cayendo, según la CEPAL, a un ritmo de 6,5%. Argentina, Ecuador y México. Luego viene Brasil con un 5,2% de caída y de ahí viene Chile, Perú y Uruguay cayendo al 4%. Vamos a ver que la proyección que yo manejo en la actualidad está cerca de esta estimación de la CEPAL. Por lo tanto, Latinoamérica está siendo y va a seguir siendo severamente afectada por esta crisis. Como ya les mostré hace un rato, se estima que la economía mundial en el año va a caer entre un 4 y un 6%, y si se cumplen los supuestos optimistas que mencioné y tenemos una recuperación tipo de corta, entonces el próximo año podríamos ver una recuperación con un crecimiento que estuviera entre el 3 y el 5%. La velocidad de la recuperación en todos los países y en el mundo va a depender
de 4 o 5 factores. En primer lugar, la evolución del ciclo del virus. En segundo lugar, la respuesta de las autoridades políticas ante la evolución del virus. Es decir, el grado y la velocidad de la reapertura de la economía. En tercer lugar, la respuesta de cada uno de nosotros ante la evolución del ciclo del virus. Una cosa es que las autoridades abran la economía, permitan que los restaurantes, que los malls, que los cines vuelvan a funcionar. Otra cosa es que nosotros decidamos ir a esos lugares. Ese proceso seguramente también va a ser lento. En cuarto lugar, el grado de daño estructural que haya sufrido la economía. Quiebras masivas, daños sobre el sistema financiero. Y en quinto lugar, la efectividad de las políticas monetarias y fiscales para mitigar ese daño estructural. Esos 5 factores van a determinar si tenemos una recuperación en B corta, una recuperación en U o una recuperación en cualquier otra letra del abecedario. Una consecuencia inequívoca de lo que está pasando es que todos los países del mundo se encaminan a gigantescos déficits fiscales. De acuerdo a estas estimaciones del Fondo Monetario, el déficit fiscal promedio de las economías avanzadas va a pasar de un 3% del Producto Interno Bruto combinado a un 11%. Con el caso de extremo de Estados Unidos, incrementando su déficit fiscal a niveles del 16% del PIB. En el mundo de las economías emergentes, se estima que el déficit se va a incrementar desde un 4,5% a un 9% del producto. Esto implica que todos los gobiernos en el mundo van a gastar más de lo que reciben en ingresos y por lo tanto se van a endeudar severamente. Muchos países parten ya con altos niveles de endeudamiento y esos altos niveles se van a incrementar aún más. En el caso de Estados Unidos, se estima que la deuda del gobierno va a pasar de un 78% del PIB a un 105% del PIB este año. En las economías emergentes, el nivel de endeudamiento va a pasar de un 40 a un 47% del PIB. Vamos a ver más adelante qué pasa con Chile. Esto significa que los gobiernos van a quedar extremadamente endeudados. Y esto implica varias cosas. Implica que los bancos centrales van a tener que mantener las tasas de interés bajas por muchos años, o si no, estos gobiernos van a ser insolventes. También implica que en algún momento en el futuro estos gobiernos o reducen sus niveles de gasto o aumentan sus niveles de impuestos. Por lo tanto, eso se traduce en que la generación joven actual y las generaciones futuras que todavía no se incorporan a la fuerza de trabajo van a tener que hacerse cargo de una buena parte de la cuenta que va a resultar de esta crisis. Los gobiernos, cuando se endeudan, lo que están haciendo es traer impuestos del futuro al presente. Así que, afortunadamente, los jóvenes y los niños van a tener que pagar esta cuenta. Para que las tasas de interés no se disparen en el corto plazo y los gobiernos no caigan en insolvencia, los bancos centrales de todo el mundo están inyectando gigantescas cantidades de dinero. En el caso de Estados Unidos, la inyección de la Reserva Federal casi va a duplicar el paquete fiscal. Ambas cosas van a ir evolucionando en los próximos meses y seguramente estos números van a incrementarse. Pero la idea central es que para evitar que las tasas de interés a nivel mundial se disparen, los bancos centrales de todo el mundo van a estar inyectando gigantescas cantidades de dinero. Implicancia. Bueno, de aquí a 2 o 3 años más, cuando la recesión pase, vamos a ver una reaparición de la inflación a nivel mundial. Prácticamente todas las personas y muchos analistas piensan que la inflación es cosa del pasado.
y que no vamos a tener nunca más inflación. Lo más probable es que se equivoquen. Yo creo firmemente que cuando la recesión haya pasado, vamos a ver un rebrote inflacionario a escala mundial. Ese es un tema que hay que tener presente. Una implicancia de ello es que hay que buscar refugio en activos que sirvan para protegerse de la inflación. No mañana, pero sí en 1 o 2 años más. Chile. Lógicamente todo lo que está pasando nos está impactando en forma bastante profunda. Las expectativas se han deteriorado, estamos todos asustados. Y efectivamente eso es lo que nos muestra el indicador de confianza de los consumidores calculado por ADIMARC. Este indicador sufrió una muy fuerte caída en el mes de abril, alcanzando un nuevo mínimo histórico, más de 10 puntos por abajo de lo peor que vimos durante la subprime. ¿Qué me dice esto? Esto me dice en forma inequívoca que el consumo privado va a estar extremadamente deprimido en los próximos meses, especialmente en todo lo que tenga relación con bienes durables. Por ejemplo, automóviles. Las ventas de automóviles nuevos en marzo cayeron un 36%. En abril cayeron un 72%. Este segundo gráfico nos muestra la caída en el sector retail completo en el mes de marzo, 14,9% en relación a marzo del año pasado. En términos de niveles, la magnitud de la caída de marzo de este año incluso fue más profunda que la caída registrada en octubre del año pasado producto del estallido social. ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario? Bueno, también acá hay caídas muy fuertes. Las cifras de la Cámara de la Construcción nos muestran una caída de 55,1% en las ventas de viviendas en el mes de marzo, con una caída de 14,9% en casas y de 67,3% en departamentos. Esto ha provocado un fuerte incremento en el indicador de demora de ventas, que se disparó hasta 38,1 meses, que es lo más alto que tenemos al menos en los últimos 15 años. Esto implica que se está produciendo ahí un problema serio y que seguramente todos los proyectos que se puedan detener se van a estar deteniendo. ¿Qué pasa con la confianza empresarial? Obviamente que no anda muy bien. Al igual que la confianza de los consumidores, sufrió una fuerte caída en el mes de abril, también alcanzando un nuevo mínimo histórico, bastante por abajo de los niveles que vimos en la subprime. ¿Qué implica esto? Esto implica que vienen fuertes caídas en inversión y una gran destrucción de empleo. ¿Qué está pasando con el crédito? Bueno, los bancos están asustados y cuando están asustados apretan la mano. De hecho, los bancos venían asustados ya desde fines del año pasado por el estallido social. Estos gráficos muestran los resultados de una encuesta que hace el Banco Central cada 3 meses y donde le pregunta a los bancos qué están haciendo con sus políticas de crédito. Por ejemplo, veamos este gráfico. Vemos acá que ya en el cuarto trimestre el 50% de los bancos había rigidizado, había restringido su política de crédito de consumo. Bueno, ese porcentaje se incrementó casi a un 80% de los bancos en el primer trimestre de este año. El segmento azul oscuro me dice que 20% de los bancos aplicaron restricciones severas en su política de crédito de consumo. En el caso del crédito hipotecario, cerca del 50% restringió sus políticas en el primer trimestre. En el caso de inmobiliarias y constructoras, el 90% de los bancos implementaron restricciones. Esto implica que desde antes del estallido severo de la epidemia, ya estábamos experimentando una especie de restricción crediticia.
lo que tiene efectos fuertemente contractivos sobre la economía. La misma encuesta le pregunta a los bancos qué está pasando con la demanda. El 90% de los bancos respondió que la demanda de créditos de consumo y de créditos hipotecarios había caído. Y cerca del 60% de los bancos informaron de caídas en la demanda de crédito de empresas inmobiliarias y de empresas constructoras, lo que es un claro indicio de que muchos proyectos se están deteniendo o se están suspendiendo. ¿Cuál va a ser el resultado sobre la actividad económica de este y el próximo año? En este gráfico vemos el resultado de una simulación para un escenario que le llamamos escenario base, pero que estoy cada vez más tentado a llamarle escenario optimista. Acá vemos la caída en actividad del mes de marzo, muy similar a lo que vimos en octubre del año pasado, y que dio por resultado una caída de un 3,5% al comparar marzo de este año contra marzo del año pasado. Para abril y para mayo esperamos una profundización severa de esta caída, porque las medidas de restricción no solamente se han mantenido y se han aplicado durante todo el mes, sino que se han intensificado, como lo estamos comenzando a vivir esta noche. Por lo tanto, vamos a tener una muy fuerte caída adicional, que nos va a llevar a contracciones del orden del 12% en abril y mayo. Suponiendo que las autoridades se animan a comenzar a relajar las restricciones a partir de junio, que no tenemos daño estructural y que una vez que se pase el susto de la epidemia, las movilizaciones sociales se reactivan, pero con un grado de intensidad no tan disruptivo como el que vimos en octubre y noviembre, sino con una intensidad similar a la que estuvimos viendo entre diciembre y febrero, podríamos tener una recuperación relativamente rápida, como la que vimos en diciembre, enero y febrero, luego del estallido social. En este escenario de recuperación rápida, que es optimista, tenemos como resultado una caída de un 3,8% en el año y un crecimiento de 7,1% en 2021. Este 7,1% no es que me haya vuelto loco y eufórico de optimismo. No, la verdad es que la economía estaría creciendo a un ritmo de solamente un 1,5%. Los otros 5,6 puntos son efectos de base de comparación. ¿Qué pasa si falla alguno de los supuestos optimistas que están implícitos en esta proyección? En particular, que la reapertura de la economía sea más lenta y que en vez de demorarnos 9 meses, nos demoremos 20 meses. En ese caso, la caída en 2020 sería de un 5,3%. La peor recesión desde 1982, cuando caímos un 13%. Y la recuperación del 2021 sería más acotada, 4,9%. Esto ya está impactando al mercado laboral. El estallido social detuvo la creación de empleos en la economía. La epidemia está destruyendo empleo en el neto. Una destrucción de 80.000 empleos en el mes de marzo. Esto elevó la tasa de desempleo hasta un 8,2%, su nivel más alto desde fines del 2010. Ayer la Universidad Católica entregó una estimación para el mes de abril, que probablemente no es exactamente comparable con esto, pero la Católica estimó un 9% de desempleo en abril. E hizo una acotación pertinente. Ese 9% con seguridad está subestimando la verdadera tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque debe haber una gran cantidad de personas que desearían estar trabajando, desearían estar buscando trabajo, pero no lo están haciendo porque la cuarentena se los impide.
y por lo tanto no aparecen registrados como desempleados. ¿Qué es lo que viene en los próximos meses? En base a la proyección de actividad, quedándonos con el escenario optimista, la caída del 3,8%, nuestro modelo del mercado laboral nos da como resultado una profundización de la destrucción de empleo, llegando a una destrucción máxima de 520.000 empleos en el trimestre terminado en septiembre. Y luego vendría una recuperación que va a ser más o menos lenta dependiendo de la velocidad de la recuperación de la economía chilena. En este escenario, que es el escenario de recuperación rápida, la tasa de desempleo alcanza un máximo de 14,2% en septiembre, corregida por estacionalidad 13%. Y eso nos daría una tasa de desempleo promedio anual de 10,9, 3,7 puntos por arriba del 7,2% del año pasado. ¿Qué están haciendo las autoridades? El Banco Central está en este momento enfocado en mantener fluyendo la cadena de pago, evitar una ruptura de la cadena de pago que provocaría la quiebra masiva de empresas. Para ese propósito, el Banco Central ha mantenido varias de las líneas de liquidez que generó producto del estallido social, y a esas líneas de liquidez le agregó una adicional, la compra de bonos bancarios, con un monto máximo de 8.000 millones, de los cuales hasta el 12 de mayo se habían utilizado 3.300 millones de dólares. A través de ese mecanismo, el Banco Central inyecta recursos al sistema financiero, pero también provoca otros efectos. Al comprar los bonos de los bancos, hace que sus precios suban y que las tasas de interés caigan. El spread de los bancos se ha reducido. Antes de que comenzaran con la compra, el spread de los bonos bancarios estaba en torno a los 200 puntos base. Ahora está en 60 puntos base. El spread es el diferencial entre la tasa de interés del bono de un banco, en este caso, versus el bono equivalente del Banco Central. Esa prima de 60 puntos base es muy baja. En los próximos meses vamos a ver un aumento exponencial en la tasa de morosidad en las carteras bancarias. Vamos a ver a muchas empresas y muchas personas que no pueden continuar pagando sus deudas, y por lo tanto va a haber un deterioro en la cartera bancaria que no es consistente con esos 60 puntos base de spread. La única forma de mantener agotado ese spread va a ser que el Banco Central siga comprando esos bonos, generando una distorsión. ¿Qué más está haciendo el Banco Central? Generó dos líneas de financiamiento para estimular el crédito. La FCIC, Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de Colocaciones, y la LCL, Línea de Crédito de Liquidez. Estas líneas de crédito le proveen recursos a un costo bajo, 0,5% nominal, a los bancos, con la condición de que los bancos salgan a colocar esa plata entre sus clientes a una tasa que no puede superar el 3,5%. En el primer tramo, que tenía un monto máximo de 4.800 millones, ya se usó casi en su totalidad, 4.571 millones. Y el segundo tramo, que tiene un monto máximo de 19.200 millones, se ha utilizado cerca de la mitad, 9.420 millones. Por lo tanto, podemos decir que el Banco Central ha estado muy activo y ha sido bastante eficiente, al menos en el objetivo de inyectar liquidez y evitar una ruptura de la cadena de pago por falta de dinero en el sistema. Pocos días después de los anuncios del Banco Central, la Comisión del Mercado Financiero anunció un relajamiento en las normas que le permite a los bancos reprogramar créditos hipotecarios y créditos con pymes.
Eso ha funcionado razonablemente bien. Los datos publicados esta semana muestran que los bancos habían reprogramado el 23,2% de su cartera, 11,9% en crédito de consumo, 29,4% en crédito hipotecario y 20,5% en créditos comerciales. Esto en monto, acá está en miles de millones de pesos, pero esto equivale como a 25.000 millones de dólares. Las cooperativas también han reprogramado crédito, un 18,4% de su cartera. Y las casas comerciales, no, prácticamente nada, solamente el 1%, pero es una cartera bastante más pequeña. Así que el tema de las reprogramaciones ha fluido. Probablemente no todo, no en la magnitud que sería deseable, pero sí ha habido una reprogramación significativa. ¿Qué está haciendo el gobierno por su parte? El gobierno anunció 2 paquetes de estímulo. El primer paquete, el del 19 de marzo, contempla recursos por 12.105 millones. Tenemos 1.660 millones para reforzar el presupuesto del Ministerio de Salud. Eso ya se entregó y está usándose. Tenemos 2.267 millones para suplementar ingresos de las personas. Y acá está, por ejemplo, la Ley de Protección del Empleo, que fue aprobada a principios de abril y que se empezó a usar en forma intensiva. De hecho, el Ministerio del Trabajo informó esta semana que 80.000 empresas se habían acogido a esta ley que les permite una desvinculación transitoria con sus trabajadores. Y a esos trabajadores les permite hacer uso del seguro de cesantía. 550.000 trabajadores están haciendo uso de ese seguro. Así que eso está funcionando y al menos por un tiempo evita que las personas sean despedidas. También acá se contemplaba el bono COVID-19 que comenzó a ser pagado el 17 de abril. Ese es un bono de 50.000 pesos que favorece a cerca de 2,5 millones de personas. Luego viene un conjunto de medidas que contempla un monto total de cerca de 8.000 millones de dólares, donde hay una serie de suspensiones o postergaciones de pagos de impuestos que la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos han ido aplicando. Está la reducción del impuesto de timbre y estampillas a 0 durante 6 meses. Entiendo que eso también ya está en aplicación. La puesta al día del gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, del MIMBU, del Ministerio de Salud, con sus proveedores, a los que les debía 1.000 millones de dólares. No sé si eso ya se regularizó. Y 500 millones de dólares para el Banco del Estado, que sí fueron aportados y por lo tanto aumentó la capacidad de crédito de esa institución. Así que la gran mayoría de las medidas contempladas en este primer paquete ya se ejecutaron o están en ejecución. Posteriormente, el 8 de abril, se anunció un segundo paquete que contempla recursos por 5.000 millones y tiene 2 partidas. La primera, 2.000 millones, para el ingreso familiar de emergencia. Este ingreso familiar de emergencia costó bastante que fuera aprobado en el Congreso. Se generó ahí una áspera disputa entre la oposición y el gobierno. Y los elementos centrales de esa disputa eran, en primer lugar, que la oposición decía que el subsidio de ingreso acá contemplado era muy bajo. El subsidio contempla 65.000 pesos por persona para el primer mes, 55.000 el segundo mes y 45.000 el tercer mes, para personas que están en los segmentos de ingreso inferiores al 60% de la población. ¿Qué es lo que criticaba la oposición? Decía que esos montos eran muy bajos y pedía que se subieran a 80.000 pesos. ¿Por qué? Porque el programa que presentó el gobierno estaba usando solo 800 millones de estos 2.000.
Además, el programa contempla esa evolución decreciente, 65, 55, 45. Y la oposición señalaba, a mi juicio correctamente, que ¿qué sentido tiene eso? En los subsidios de desempleo uno pone una evolución decreciente para incentivar a las personas que vayan a buscar empleo. En este caso, el gobierno le está dando este subsidio a las personas para que se queden en la casa, no para que vayan a buscar empleo. Por lo tanto, no tiene ninguna lógica poner esa escala decreciente. Y tampoco tiene mucha lógica ahorrarse los 1.200 millones. El propio gobierno dice que los mayores problemas, las mayores necesidades son ahora, en el corto plazo. Se supone que en los próximos meses todo va a ir decreciendo. Ahora, ¿qué pasa si la situación se extiende? Bueno, habrá que pedir más recursos. De hecho, la oposición le decía, bueno, si en 2, 3 meses más se necesitan más recursos, pídanos autorización para gastar más. Yo creo que en este caso la oposición tenía razón. Este segundo paquete además contemplaba 3.000 millones de dólares para reforzar el FOGAPE, el Fondo de Garantía para Pequeñas Empresas. ¿Cómo ha estado funcionando el FOGAPE? Empezó a funcionar con una velocidad razonablemente positiva. Al 8 de mayo ya se habían asignado y pagado créditos por 473 millones que contaban con la garantía del FOGAPE. Habían aprobado créditos por 832 millones. De hecho, según la información que entregó ayer el Ministerio de Hacienda, ese monto había subido al día 13 de mayo a 920 millones de dólares. De estos créditos aprobados y entregados, el 60% ha ido a micro y pequeñas empresas, un 27,1% a medianas empresas, un 9,5% a grandes empresas y un 3,4% a empresas muy, muy grandes. Bueno, este proceso va a continuar. El monto máximo de créditos que pueden acogerse a este sistema alcanzaría los 24.000 millones de dólares. Una implicancia menos feliz, producto de estos paquetes fiscales, que muy probablemente van a tener que ser incrementados en los próximos meses, es que provocan un aumento del déficit fiscal. Ya se los mencioné que esto está pasando en todo el mundo, está pasando acá en Chile también. De acuerdo a las cifras del propio Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal este año se va a incrementar a un 8% del Producto Interno Bruto. Mi estimación es que esa cifra va a estar más cercana al 10%. ¿Por qué? Porque los cálculos del Ministerio de Hacienda se supuso que la economía este año se contrae solamente un 2%. Y en base a lo que les mostré hace un rato atrás, estamos hablando más bien de una caída entre el 3,8% y el 5,3%. Este gran déficit fiscal, el mayor desde 1974, va a provocar un fuerte aumento en el endeudamiento del gobierno. Por lo menos unos 5 puntos. Si el déficit es mayor al 8% calculado por el gobierno, esta deuda se va a incrementar casi al 34% del producto. Como vemos en este gráfico, el nivel de endeudamiento del gobierno chileno ha venido subiendo sistemáticamente desde 2009 en adelante. Y ahora se pega un salto violento. ¿Qué implica eso? Una de las implicancias es que las clasificadoras de riesgo, que ya nos bajaron la clasificación de riesgo hace un par de años atrás por el aumento que se venía produciendo en la deuda, en los próximos 12 meses, en la medida que este aumento continúe, cosa que va a ocurrir en forma inevitable, con seguridad nos van a bajar de nuevo otro nivel más en esta clasificación. ¿Qué implica eso? Implica que el riesgo país es más alto.
hasta fines de febrero la prima por riesgo país estaba en 140 puntos base. Antes del estallido social, esta prima andaba en los 70, 80 puntos base. Ya se había pegado un salto por el estallido. Ahora se pegó otro salto, llegó hasta los 380 puntos base y ahora está en 280 puntos base. Esto significa que Chile se está haciendo más riesgoso y va a ser más riesgoso en los próximos años. Y por lo tanto el resto del mundo nos va a cobrar más caro para prestarnos plata. Eso es inevitable y eso es permanente. Durante los próximos años vamos a tener que pagar tasas de interés mucho más altas para endeudarnos en el extranjero. Eso es un dato. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? El comportamiento del mercado cambiario local durante este último mes ha sido raro. Como vemos en este gráfico, el tipo de cambio chileno ha venido cayendo desde 860 pesos hasta valores en torno a los 820 en los últimos días. ¿Por qué es raro esto? Porque las otras monedas emergentes más bien se han movido en la dirección contraria. De hecho, la correlación entre nuestro tipo de cambio y la canasta de monedas emergentes relevantes se desplomó violentamente, llegando ayer a apenas 0.13. Es decir, en castellano, se ha provocado un desacople de nuestro tipo de cambio respecto a las otras monedas similares. Acá vemos justamente ese desacople. En los últimos 30 días, nuestro tipo de cambio cayó un 2,9%, mientras que la canasta de monedas emergentes se depreció un 2,9%. Esto ha generado una brecha muy grande de 34 pesos entre el valor estimado como valor de equilibrio por nuestro modelo estadístico, que nos dice que el tipo de cambio debiera estar en 860, y el valor que estamos viendo hoy día en la mañana, que era de 826. Tenemos, por lo tanto, un desacople de más de 30 pesos, que es el desacople más grande que hemos visto desde el estallido social. En otras palabras, el tipo de cambio está bastante más abajo de donde debería. ¿Por qué? Yo creo que por dos razones principales. En primer lugar, porque dada la situación extraña que estamos viviendo, el estallido social ha quedado un poquito en el olvido y da la impresión de que los mercados financieros y mucha gente piensan que el estallido social se acabó. Yo creo que esa es una ilusión. Yo creo que la efervescencia política todavía está latente y que se va a reactivar en un futuro no demasiado lejano. La duda que tengo es cuál va a ser la intensidad de esas nuevas movilizaciones. La otra razón por la cual el tipo de cambio ha tenido un comportamiento raro en las últimas 2 semanas es porque hay un agente muy disruptivo en el mercado financiero chileno y que es Felices y Forrados. Felices y Forrados cada cierto tiempo hace recomendaciones respecto a qué hacer con los fondos de pensiones. Y la semana pasada, Felices y Forrados recomendó moverse hacia fondos menos riesgosos. Y eso obliga a las AFP a cambiar sus portafolios, quieran o no quieran, independiente de lo que ellos piensen respecto al dólar, a las acciones, a los bonos, da lo mismo. Si las personas se cambian de fondo, las AFP tienen que recomponer sus portafolios. Y al moverse hacia portafolios considerados menos riesgosos, eso obliga a las AFP a salir a vender dólares. Y eso ha estado explicando esta distorsión. Y también explicó caída en los precios de las acciones y caída en las tasas de interés. Cuando ese ajuste de portafolio esté completo, esta situación se debiera tender a normalizar y el dólar debiera subir de vuelta a valores en torno a los 850, 860 pesos. ¿Qué viene después de eso? Bueno, si es que tenemos bastante suerte
y las recuperaciones en B se dan en Chile y en el resto del mundo, en el segundo semestre podríamos estar viendo una recuperación económica a escala mundial y un repunte en los precios de los commodities, incluyendo el cobre. Mi estimación es que el precio del cobre, con un poco de suerte, podría volver a los niveles de 250, 260 centavos. Y eso debiera permitir que el tipo de cambio empiece a mostrar una tendencia decreciente desde los 840, 860 hacia niveles cercanos a los 800 pesos hacia fines de este año. En realidad, la velocidad va a depender de la velocidad de la recuperación, que como ya les dije, depende de una serie de factores respecto a los cuales en este momento hay muchísima incertidumbre. Pero la dirección debiera ser la que se muestra ahí en el gráfico. Finalmente, acá tenemos un resumen de proyecciones. La economía chilena cayendo este año un 3,8%, el consumo cayendo un 4%, la inversión cayendo 15%, el desempleo promedio anual 10,6%, la inflación terminando en un 1,6%, la tasa de política monetaria quedándose en el 0,5% donde está, y el tipo de cambio siguiendo la evolución que les acabo de escribir. Bien, esos eran los temas que tenía para comentarles hoy día, y ahora con mucho gusto trato de responder las preguntas que ustedes planteen. Javier. Ángel, ya. Muy buena, como siempre, tu presentación. Muy completa. Muchas gracias. Y tengo algunas preguntas que han llegado, pero antes quiero hacerte yo una pregunta que me inquieta, digamos. Tú muestras ahí que tenemos un déficit fiscal del 8%, quizás más, digamos, lo que estamos mirando como déficit. Así es. Obviamente, déficit fiscal implica que los gastos son mayores que los ingresos, eso es obvio, digamos. Y la medida que tú te endeudes para suplir el déficit, vas a aumentar más los intereses, o sea, tus gastos también van aumentando por los intereses futuros, digamos. O sea, la verdad que adicionalmente se consiguió en el país, ¿cierto?, una línea de financiamiento de 24.000 millones de dólares que le sale bastante barata, y si la usa, bueno, ahí le cobran intereses, pero si no la usa es un seguro, digamos, que acaba de conseguir sobre el Fondo Monetario. Entonces, tiene ese seguro. Sabemos que más deuda es mucho más intereses, sabemos que las tasas están subiendo por el riesgo país. No es conveniente de verdad usar los fondos que Chile tiene ahorrados. O sea, no es el momento que tú digas, mira, he ahorrado toda la vida por percance y en este momento tengo ese percance y me gasto el ahorro ahora, digamos, en ese percance, asumiendo que no vienen más crisis como estas, digamos, obviamente, o una cantidad importante de ese ahorro. Y no endeudarse en este momento, porque de hecho las clasificadoras generalmente no miran mucho tus ahorros, miran tus deudas, no tus ahorros en general, no miran el neto. Entonces la verdad que al final no le conviene al país, para no tener ese problema futuro de tasas, no le convendría más usar su ahorro, digamos, además teniendo claro que tiene este seguro de 24.000 millones de dólares que está ahí tomado, aceptado por el Fondo Monetario. Esa es una pregunta. Ok, a ver, una aclaración previa. Esos 24.000 millones del fondo los pidió el Banco Central y no son para financiar el déficit ni el gasto del gobierno. Es una línea de crédito, es una línea de liquidez que el Banco Central podría usar en caso de que haya un ataque en contra de la moneda, una fuga de capital. Que provocara así una depreciación violenta del tipo de cambio como la que vimos después del estallido social. O sea, esa línea es una línea que el Banco Central la podría usar para salir a defender el tipo de cambio en un caso extremo, donde todos estamos en pánico y hay una fuga de capital. No es para financiar al gobierno. Bueno, hecha esa aclaración, en relación a usar los fondos soberanos para financiar una parte importante de este déficit, sí. Eso, de hecho, se va a hacer así. Una parte de los anuncios que ya se han hecho van a estar siendo financiados con los fondos soberanos, en particular el Fondo de Estabilidad Económica y Social. Efectivamente, cuando se trata de una crisis que provoca una caída transitoria en los ingresos,
uno puede hacer frente a eso echando mano a los ahorros. Si fuera una caída permanente en los ingresos, no, ahí uno tiene que o reducir el gasto o aumentar los ingresos en forma permanente, que significa una reforma tributaria. Pero como esto debiera ser un shock transitorio, es perfectamente lícito, y no solamente lícito, es eficiente hacer uso de nuestros ahorros. Y eso es lo que el gobierno está haciendo. Uno podría discutir que a lo mejor podría aumentar la fracción del déficit que se va a financiar con eso, pero lo están haciendo. Bien. Acá tengo algunas preguntas, después te voy a hacer otra final, pero tengo otras preguntas del público acá. Me dicen, ¿podrías preguntarle a Ángel qué le da en su modelo del SP? Del S&P 500 debe ser. ¿SP 500? Me está dando que el mercado accionario americano debiera tener una fuerte tendencia alcista. A ver, déjame ver si es que resulta. Tengo acá de respaldo. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí. Ah, ya. Entonces, mira, acá está el modelo del S&P. Y me está dando que debiera moverse hacia unos 3.160 puntos a fines de este año y hacia unos 3.830 a fines del 2021. O sea, incrementos bastante relevantes en relación a los valores que estamos viendo en la actualidad. ¿Por qué creo que el mercado accionario americano puede seguir subiendo? Principalmente por las inyecciones monetarias masivas realizadas no solamente por la Reserva Federal, sino también por el Banco Central Europeo, por el Banco de Inglaterra, por el Banco de Japón. Estos 4 bancos centrales en enero y febrero estuvieron inyectando cerca de 300, 400 mil millones de dólares. A fines de abril, ese monto había subido a 2,6 trillones. Y eso va a continuar incrementándose en los próximos meses. Esta masiva inyección de dinero está generando una presión alcista sobre los precios de los activos, inflación en el precio de los activos. Y lo va a seguir haciendo. Pero también, como mencioné a la pasada en la presentación, en algún momento va a empezar a generar inflación de bienes y servicios. Así es. Bueno, acá tengo una pregunta. A ver, yo tengo mi respuesta, pero dice acá una pregunta para ti. Si el modelo económico actual no puede resistir una cuarentena por el bien de la salud pública, ¿no será eso señal de que es el modelo económico que debe modificarse? A ver, yo creo que es un tema que hay que darle una vuelta. Ahora, yo diría que más que el modelo, lo que estamos viendo acá es lo siguiente, y que es independiente del modelo. La situación que estamos viviendo en términos de actividad es porque los gobiernos están obligando a las personas a no trabajar y a las empresas a cerrar. Y pagándole a las personas para que no vayan a trabajar. Cuando un gobierno le dice al 40%, al 60% de su población que no vaya a trabajar, no hay ningún modelo en el mundo que vaya a impedir que se produzca una caída catastrófica en la actividad económica. Y por lo tanto, no, yo creo que no es un tema del modelo, es un tema de la decisión política que se tomó. Y además, al menos de mi punto de vista, por las razones que expliqué al principio, no es por la salud pública, es simplemente porque están identificando mal los costos y beneficios de la medida. Las políticas actuales apuntan a minimizar, no importa cuál sea el costo, el número de muertos provocados por el coronavirus.
Pero como señalé en la pasada, el coronavirus no es lo único que mata. La pobreza, la hambruna, las guerras matan y matan más. Por lo tanto, si nos preocupamos por la salud pública, lo más probable es que haya que cambiar la estrategia con la que le hacemos frente al coronavirus, no el modelo económico. En estricto rigor, Ángel, si tú siguieras claramente en un estricto modelo económico de libertad, justamente lo que hubiera pasado es que el mercado de trabajo se hubiera regulado por esta misma oferta y demanda de trabajo en libertad y no por la imposición de un gobierno duro, en el fondo una mano dura que te impone un cierre, digamos. O sea, el mercado hubiera funcionado mejor puntualmente, como respuesta, que el hecho de que los gobiernos tomen un rol mucho más de obligarte a tomar ciertos actos, digamos, obligándote, como son un autoritarismo del gobierno puntualmente no obligarte a eso. O sea, un modelo libre sería mucho más eficiente. Eso es mi percepción, lo que tú estás diciendo en el fondo. Sí. Ahora, con un detalle, que aquí hay un montón de externalidades, porque las acciones acá de personas inciden sobre la situación de otras personas. Por lo tanto, yo creo que hay un rol para la autoridad en coordinación, pero yo creo que las prioridades y los métodos que se están usando son inapropiados por las razones que señalé al principio. Así es. Otra pregunta es, ¿cuáles han sido los sectores económicos ganadores en esta crisis? La verdad que esa pregunta me la han hecho un par de veces estos días y le he tenido que dar varias vueltas. A ver, la verdad cuesta mucho encontrar sectores económicos ganadores. Es mucho más fácil identificar quiénes son los que están perdiendo más. Así que voy a partir por ese lado. ¿Quiénes son los que están perdiendo más? En primerísimo lugar, todo lo que tiene que ver con turismo, hotelería, restaurante. Ahí la situación es catastrófica. Después viene retail. Y después viene construcción, que son actividades que necesitan contacto físico y presencia. Ahora, ¿quiénes pueden estar ganando con esto? Ganando, no sé si ganando, pero he visto, de hecho todos los días me llegan por internet una enorme cantidad de ofertas de gente que se ha puesto bastante creativa y está ofreciendo todo tipo de servicios innovadores para responder y adaptarse a esta pandemia. Así que yo creo que vamos a ver una buena dosis de creatividad que puede tener efectos positivos en el mediano y largo plazo. Creo que todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones va a ganar importancia. Bueno, ahí mismo tenemos el caso de Netflix. Netflix probablemente es uno de los ganadores y las empresas que proveen este tipo de servicios de conferencia. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es una tendencia que llegó para quedarse. Esta situación aceleró este proceso. Entonces yo creo que muchas actividades relativas a telecomunicaciones, a internet, a software que facilite esto, van a salir fortalecidos. Y me cuesta identificar algo más que pueda favorecerse. Un comentario que me hacen acá, que el flujo de salida de capitales, digamos, de Latinoamérica se dio en marzo, pero se recuperó en abril. No lo tengo claro. ¿Cómo se ve para adelante? Eso es verdad. Efectivamente, en abril ha habido algún retorno de capitales hacia todos los activos más riesgosos y por eso que los mercados accionarios se han recuperado. No han recuperado todo, pero recuperaron cerca de un 40, un 50%. Así que ha habido un retorno de capital. ¿Cómo se ve hacia adelante? Yo esperaría ver que en la medida que se confirme un escenario de recuperación de la economía mundial en la segunda mitad del año, esperaría ver que esos flujos de capitales continúen retornando cautelosamente. También esperaría una mejoría en los precios de los commodities, lo que va a reforzar el optimismo y también atraería algo más de capital. Y por eso que
en la proyección del tipo de cambio local, nosotros estimamos que ese tipo de cambio va a converger de vuelta hacia niveles en torno a los 800 pesos. Implícito en eso hay un supuesto de un retorno gradual y parcial de los capitales que se han jugado. Ahora, no creo que vayamos a ver un retorno masivo y que América Latina se vaya a transformar en la estrella de los mercados de capitales internacionales, porque muchos de los países, no todos, van a quedar con daños profundos, especialmente en su situación fiscal. Bueno, acá hay otra pregunta que tú la contestaste al principio, pero y la otra vez también lo hicieron. Dice que si todos los países se van a endeudar, ¿contra quién lo hacen? A ver, en este caso lo hacen básicamente al final contra la misión de los bancos centrales. Lo que vamos a estar viendo es una gigantesca monetización de los déficits fiscales. Y por eso que yo creo que hay un serio peligro de un rebrote inflacionario. La experiencia de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ese es un caso extremo, pero lo vimos también en América Latina en muchas ocasiones entre la década de los 30 y la década de los 80. Países que financiaban sistemáticamente grandes déficits fiscales mediante emisión monetaria y que terminaban con espirales inflacionarias y en muchos casos hiperinflación. Así que el financiamiento mayoritariamente va a ser emisión de dinero. Exacto. Acá hice un comentario. Me llama la atención que los datos de la encuesta de créditos a empresas reporten mayores restricciones. Cuando ayer el presidente del Banco Central, en la presentación del informe de estabilidad financiera, mostró que las colocaciones bancarias han aumentado de manera importante y se han focalizado en empresas pymes. ¿Será que los datos de las encuestas que nos mostraste aún no capturan esta situación? A ver, no exactamente. La encuesta está desde el primer trimestre y que las políticas de crédito se hagan más duras no significa necesariamente que disminuyan los créditos. Significa que es más difícil obtener uno y que seguramente va a ser más caro. Esa es una parte. La segunda parte es que en el repunte de colocaciones que estamos viendo, hay muchas de estas renegociaciones y de reprogramaciones y estos créditos asociados al FOGAPE. Entonces son parte de las medidas de estímulo que se han estado implementando tanto por parte del Banco Central como por parte del gobierno. Pero eso no es contradictorio con que los bancos estén más cautelosos. Por ejemplo, cuando usan el FOGAPE, lo usan porque el gobierno, en este caso a través de Corfo, les está garantizando entre un 65 y un 85% del nuevo crédito. En el caso de las reprogramaciones de los créditos hipotecarios, lo hicieron porque la Comisión del Mercado Financiero les relajó las restricciones y les permitió reprogramar créditos sin necesidad de aumentar provisiones. Entonces, lo que hemos estado viendo con el crédito responde a las políticas del Banco Central, de la Comisión del Mercado Financiero y del gobierno. Ángel, como última pregunta, en realidad son las 10:29, para terminar a las 10:30, voy a hacer la última pregunta que llegó acá, que es una pregunta interesante, me interesa mucho también, porque acá hay una discusión respecto de que este fenómeno te está llevando probablemente a un tema de desglobalización, digamos. O sea, en el fondo, antes éramos más todo globalizado y hoy día hay bastantes empresas y decisiones que se están tomando en ya no tan desglobalizarse un poco, digamos, se ha hablado algo de eso. ¿Ya? ¿Qué efectos económicos produciría entonces esta desglobalización? ¿Ya? A ver, una desglobalización produciría ineficiencia, porque se dejarían de utilizar los proveedores más eficientes. Y al introducir ineficiencia haría que la economía mundial funcionara peor y tendríamos un costo en términos de Producto Interno Bruto Mundial. Nos haríamos más pobres. Ahora, yo tengo dudas de que realmente esta situación vaya a provocar una desglobalización.
La globalización, a mi juicio, es consecuencia de un tema tecnológico, del progreso tecnológico en transporte y en telecomunicación. Y como esa tecnología no solamente no está desapareciendo, sino que se está intensificando su desarrollo, yo creo que la globalización como tendencia va a continuar. Sí creo que va a haber un cambio en la estructura de la globalización. Lo que hemos estado viendo acá es que hay un riesgo en las cadenas de abastecimiento. El inicio de la epidemia en China provocó una disrupción en muchas cadenas de abastecimiento. Y eso yo creo que va a provocar dos tipos de respuesta entre las empresas. En primer lugar, duplicación. Si yo tengo un proveedor en China, voy a querer tener un segundo proveedor. Ese segundo proveedor no necesariamente va a estar en mi propio país, digamos Estados Unidos. Puedo ponerlo en América Latina o en Europa o donde sea, la segunda mejor alternativa después de China. Lo que quiero es tener un backup en caso de que uno de ellos me falle. Eso va a ser más caro, pero es el costo de un seguro. La otra estrategia que seguramente vamos a ver para reforzar las líneas de abastecimiento es generar unidades autosustentadas regionales. Para una gran nacional, no sé, pensemos Coca-Cola o no sé, iPhone, va a generar zonas, va a tener una unidad que se autoabastece para Asia, una unidad que se autoabastece en Europa, otra unidad que se autoabastece en Estados Unidos y una para América Latina. De tal forma que si ocurre alguna disrupción, una nueva epidemia o cualquier otra cosa que no nos podamos imaginar, se les cae una unidad. A lo mejor América Latina cae, pero Asia, Europa, Estados Unidos siguen funcionando. Esa es otra estrategia, que no implica necesariamente desglobalización, implica regionalización. Entonces, yo creo que, un último comentario. Yo creo que el verdadero peligro para la desglobalización, o para la globalización, más bien es de carácter geopolítico. Lo que de verdad puede llevar a una desglobalización son las pugnas geopolíticas. Y eso yo creo que va a llevar a la creación de dos grandes bloques. Un bloque occidental y un bloque oriental liderado por China. Yo creo que las tendencias que estamos viendo a nivel geopolítico son definitivamente muy negativas y creo que el peligro representado por China es gigantesco y creciente. Bueno, a ver, claramente había frases de moda con el tema de la globalización, el tema de just in time, ¿ya? Que era un tema de la discusión de su tiempo. Después partió el just enough, o sea, inventarios mínimos, ¿cierto? Just enough, just in time, just enough. Y ahora se está hablando justamente del just in case, ¿ah? Que es justamente tener como digas backup para efectos de si falla una línea, una cadena, entra por otro lado, digamos. Ya se puso el término, ya just in time, just enough, just in case. Está abordando ese término. Y el tema con China también ha sido un tema complejo, tú lo acabas de tocar, creo que quizás conviene decir algo al final, que tú digas algo. Yo creo que acá, según Sebastián Seguirra, ayer que conversábamos, en este momento la crisis que tiene Estados Unidos con China le está empezando hasta a convenir a Estados Unidos, en el sentido que está encontrando un culpable a sus propios problemas que ha generado con esta crisis, con esta pandemia. Entonces, en el fondo, hoy día, antes había incentivos para parar la crisis con China, digamos, por lo menos por las elecciones, porque tú podías estar creciendo como país, afrontar las elecciones con una tasa de crecimiento importante. Ahora ese crecimiento no va a estar, no va a ser importante, ya tenemos otro problema, y la verdad que hoy día hay mucho más incentivos para que esa guerra comercial siga, digamos, y parece que está siguiendo. Sí, se está intensificando de nuevo. ¿No? Bueno, muchas gracias, Ángel, gracias a todos por escucharnos esta presentación, y será hasta la próxima oportunidad, el próximo mes, más o menos a la misma fecha. Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Que estén muy bien. Chao.